Ok, aquí vamos a ver. Por ejemplo, tengo, me dicen, estoy llevando, bueno, hay pacientes que tienen 10 días. Estoy llevando la dieta keto más a lo carnívoro, más grasas, buenas mantequillas y huevos. Estoy empezando, hay otros que tienen 3 semanas y otros que tienen 3 o 10 días, ¿no? Generalmente todo este grupo de pacientes, entonces por lo que veo, ya pasaron por los síntomas o la gripe cetogénica, que normalmente se llama, cuando el cuerpo está en proceso de adaptarse a este tema de la cetosis, ¿no? Buenas noches, hace un año, pero no he hecho dieta keto porque a veces he pecado. Claro, lo que pasa es que este estilo de la dieta cetogénica es un poco más estricto, en la cual no se incluyen carbohidratos. Entonces, si consumes carbohidratos, tienes como que volver a empezar hasta que tu cuerpo vuelva a entrar de nuevo. Entonces, estoy llevando la dieta cetogénica más a lo carnívoro. Ah, bueno, eso sí, sí me pusieron. Y más que eso. Claro, sí, es que realmente en eso se basa normalmente este plan de alimentación. Bien, ahora sí, vamos a iniciar. Priorizo carne y huevos. Ok, como yo les explicaba, el tema del aumento de la masa muscular, básicamente es esto. Hay pacientes que les toma más tiempo ganar masa muscular a diferencia que a otros, ¿no? Entonces, esto más depende como de la predisposición genética, pero lo que yo siempre también les digo a todos los pacientes es que antes de empezar cualquier plan de alimentación, para ganar sobre todo masa muscular, es muy importante que realicen actividad física. Para ganar masa muscular siempre hay que hacer ejercicios de hipertrofia. Quiere decir que las fibras musculares se rompan para luego se puedan reponer y de esta forma yo puedo ver la ganancia de masa muscular. No voy a ver aumento de masa muscular si yo no tengo esta actividad física, sobre todo de hipertrofia, que me ayude a mejorar esta composición corporal, ¿verdad? Porque es importante ganar músculo antes de entrar en materia de cómo hacerlo. El músculo nos ayuda a movernos mejor, tenemos más fuerza, cuidamos nuestra postura y puede mejorar nuestra salud en general, ¿verdad? Tener más músculo también nos ayuda a aumentar el metabolismo, que quiere decir, este es el ejemplo que siempre les hago a todos mis pacientes en consulta personalizada. Si yo tengo mayor cantidad de músculo, no voy a tener tanto espacio para alojar grasa corporal. En cambio, un paciente que tiene o tiene mayor cantidad de grasa corporal, este paciente sí va a tener menor cantidad de músculos, ¿no? Esto pasa con los pacientes, por ejemplo, que tienen o tienen obesidad mórbida. Estos pacientes lo que más tienen es grasa corporal, pero si vemos en relación a su musculatura, le hacemos un análisis in body, esos pacientes tienen muy poca masa muscular, ¿no? ¿Qué pasa con los adultos mayores? Conforme va pasando el tiempo, dejan de priorizar el consumo de proteína, dejan de hacer actividad física, cada vez se mueven menos, entonces estos pacientes van a tener menor cantidad de masa muscular. ¿Qué pasa en el adulto mayor? El adulto mayor luego llega a tener sarcopenia. Sarcopenia es la pérdida o la fuerza muscular. Se pierde la fuerza en el músculo. Uno ve a un adulto mayor, no se puede parar de un sofá porque le falta esa fuerza, sobre todo en el cuádriceps, que es el músculo que más trabaja al momento que yo tengo que pararme, sentarme y así sucesivamente, ¿no? Entonces eso es lo que siempre se trata, ¿no? Cuidar o preservar la masa muscular, no solo por el hecho de vernos más musculosas o vernos más definidas, sino por el hecho también de tener una mejor calidad de vida. Un paciente que cuida su masa muscular, cuando sea un adulto mayor, va a tener una mejor calidad de vida porque va a tener mayor movilidad, va a poder cuidar sus huesos y articulaciones, porque si también tengo poca masa muscular, en cualquier momento, un impacto, un resbalón, una caída, voy a tener una fractura. Entonces es muy importante por eso ganar masa muscular. No solo el objetivo de ganar masa muscular es para verme más musculosa, sino el objetivo va a ser de verme mejor, tener mejor calidad de vida, ¿verdad? Cuando hacemos realmente planes de alimentación no guiados, o los hacemos por nuestros propios medios o buscamos en internet dietas que no están guiadas o son muy bajas en calorías, se suele perder masa muscular. El paciente pierde masa muscular porque se está consumiendo menos calorías de las que su cuerpo necesita. Y es verdad que para perder peso tienes que consumir menos de lo que vas a gastar,
pero hay que cuidar la cantidad de proteína que el cuerpo necesita para no perder masa muscular, sino más bien perder grasa corporal, ¿no? Entonces, siempre lo importante cuando se trata a un paciente o se le envía un plan de alimentación, siempre el objetivo principal va a ser preservar o cuidar la masa muscular, porque como les digo, el paciente lo que más toma tiempo o lo que más hay pacientes que se les complica es ganar masa muscular, ¿no? Entonces, por ende, eso siempre va a ser un factor importante. Bien. Los tres pilares importantes para ganar músculo, generalmente, y los que suelen ocurrir es, o los que se implica, es lo que les dije al inicio, entrenamiento de fuerza. Yo necesito que un paciente que me dice que quiere ganar masa muscular, quiere que su músculo crezca, yo necesito que este paciente priorice su entrenamiento de fuerza. Me diga, voy a tener un plan de alimentación para aumentar la masa muscular, pero a la vez también necesito que vaya al gimnasio o si tiene en casa donde realice entrenamientos de fuerzas, levantar pesas o ejercicios con resistencia para poder activar el músculo. Existe una hipertrofia. Es muy importante, es vital, es uno de los principales parámetros. Que también es importante la nutrición adecuada, consumir suficientes calorías, suficientes proteínas, seleccionar bien los carbohidratos, grasas y macronutrientes, micronutrientes. Esto es aplicado para los pacientes que consumen carbohidratos. En el caso de ustedes, lo que va a hacer priorizar es que consuman la cantidad adecuada de proteína que su cuerpo necesita para que no exista ningún déficit. Muchas dietas cetogénicas no funcionan porque el paciente, por miedo a comer grasas, come menos grasas de las que necesitan ese plan de alimentación y ahí es cuando vienen los desequilibrios energéticos y el paciente le da mucha hambre, le da mucha ansiedad y abandona el plan de alimentación. Todo plan de alimentación que esté bien guiado va a dar buenos resultados siempre y cuando también que el cuerpo se adapte a este plan de alimentación o estilo de vida, ¿no? Pero siempre tiene que ser la nutrición adecuada, porque de nada me sirve a mí que un paciente pierda peso, se vea más delgado, pero lo que ha perdido es músculo. Entonces, siempre vamos a querer más bien que el músculo aumente, más no que disminuya. La última sería la recuperación, dormir bien, descansar, permite que nuestro músculo se repare. De nada me vale que yo entrene 5 veces a la semana o hasta 6, pero si yo no descanso bien, si yo no duermo bien, no voy a permitir que mi cuerpo se repare de forma correcta. No voy a permitir que mi cuerpo se encuentre sano o que se encuentre óptimo para cuando yo voy a seguir entrenando, ¿no? Y entrando en materia, en el caso de que ustedes están haciendo dietas cetogénicas y no están incluyendo carbohidratos, ¿qué tan buena es la evidencia para dietas bajas en carbohidratos? Es la pregunta. Y si estoy en dieta cetogénica, en dieta baja en carbohidratos o cetogénica, bueno, es posible conservar el músculo en pacientes que hacen dietas cetogénicas. Estudios han demostrado que las dietas cetogénicas pueden mantener la masa libre de grasa durante esta pérdida de peso. Algunos estudios sugieren que ganan músculo nuevo mediante la hipertrofia. ¿Qué quiere decir? Están haciendo dieta cetogénica, traten de hacer ejercicios de hipertrofia, ¿no? Entonces, cuando los pacientes, también en diferentes estudios demuestra que cuando empiezan a hacer estos ejercicios de hipertrofia, ¿verdad? Se podría como, ¿cómo les puedo explicar? A ver. Generalmente se puede realizar actividad física haciendo dieta cetogénica y hacer la hipertrofia, ¿verdad? Pero generalmente, ¿qué es lo que dice la evidencia? Por ejemplo, un paciente que realice el aumento de masa muscular que consuma carbohidratos y un paciente que consuma solo dieta cetogénica para también ganar masa muscular, ¿verdad? Los dos van a ganar masa muscular, pero la velocidad va a ser distinta. El paciente que consume carbohidratos tal vez va a tener una ganancia más acelerada o lo va a hacer en un tiempo, se puede decir, más rápido, ¿verdad? A diferencia de un paciente que está haciendo dieta cetogénica, no va a perder masa muscular, va a tener la ganancia de masa muscular, pero le va a tomar un poco más de tiempo. Es decir, que las dos dietas son válidas, pero la una le va a tomar más tiempo que la otra, ¿no? No se trata de satanizar ninguna de las dietas o planes de alimentación, sino que más bien se trata de darle el requerimiento exacto que necesita de proteína para ganar esa masa muscular, ¿no?
Más adelante vamos a ver cuáles son las constantes o depende cuánto necesita un paciente para ganar esta masa muscular, ¿verdad? Entonces, eh, eso básicamente. Si estoy haciendo dieta cetogénica, ¿es posible que gane masa muscular? Sí es posible, sino que tal vez te va a tomar un poco más de tiempo, a diferencia de un paciente que está haciendo con carbohidratos, ¿no? Porque igual los carbohidratos retienen agua, aumentan más de volumen en el músculo, y conforme se va entrenando, esta paciente se va a ver más voluptuosa, a diferencia de un paciente que está haciendo dieta cetogénica, ¿no? Esa es la gran diferencia. Ninguna dieta que esté bien elaborada te va a hacer perder masa muscular, sino que más bien o la mantiene o te hace aumentar masa muscular como tal. Si hablamos de mitos y realidades, bueno, mitos, si no como carbohidratos no puedo ganar músculo, puedes ganar músculo o conservarlo con pocos carbohidratos, pero se puede requerir más atención a otros factores como la proteína, la grasa y el entrenamiento. Quiere decir que esto es un mito, porque realmente, como les explicaba hace un momento, podemos ganar masa muscular haciendo dieta cetogénica, así como también una dieta baja en carbohidratos. Bien. La cetogénica es la mejor para ganar músculo. No hay evidencia científica realmente que afirme que sea mejor eh, que una dieta con más carbohidratos para hipertrofia, ¿no? Entonces, realmente siempre le van a dar, como en estos temas de ganancia de masa muscular, siempre le van a dar prioridad siempre a las dietas que tienen carbohidratos como tal, ¿no? Entonces, siempre va a haber como esa prioridad a los carbohidratos. Pero de ahí, entrando en materia, las dos son válidas, solo que yo les digo, la que tiene carbohidratos tiene una ventaja más, ¿no? Pero lo que sí pueden estar tranquilas es que mientras hagan dieta cetogénica y estén consumiendo el requerimiento adecuado de proteína, no van a tener ningún inconveniente. Necesito carbohidratos en exceso para todo el mundo. Depende del entrenamiento, de la intensidad, del volumen y de cómo responde tu cuerpo. En realidad no significa tampoco que porque estamos haciendo una dieta para ganar masa muscular, vamos a consumir todos los carbohidratos habidos y por haber, porque así como necesitamos un requerimiento de proteína, los pacientes también van a necesitar un requerimiento de carbohidratos específicos, ¿verdad? Así como Diana puede tener cierto requerimiento de carbohidratos, tal vez el de Lore va a ser diferente o el de Medali y así. Siempre van a haber variaciones. Realmente depende el requerimiento del paciente. Por eso yo siempre les digo a los pacientes cuando me preguntan cuánto necesito comer, cuánto debería, yo siempre les digo que este requerimiento es más personalizado. ¿Qué necesita el músculo para crecer? Y es lo que yo les explicaba. Necesita el estímulo. El estímulo que es el entrenamiento, ¿no? Aquí están los parámetros que necesita para ganar masa muscular. Primero el estímulo, que es el entrenamiento, donde sometemos al músculo a estrés, a tensión, donde va a lograr, o por medio de las repeticiones o subiendo el peso, va a tener esta hipertrofia como tal, ¿verdad? Ya les explico eso. Y los aminoácidos o proteínas, que son los que van a formar el músculo, por eso es importante que un paciente sí o sí eh, sepa o tenga la seguridad de que necesita consumir la cantidad adecuada de proteína para que de esta forma su músculo crezca. Energía y otros nutrientes, el paciente tiene que comer las calorías que su cuerpo necesita, buenas grasas y de calidad. Si están haciendo dieta con carbohidratos, la cantidad de carbohidratos o los carbohidratos adecuados, ¿verdad? Y la recuperación, que es darle descanso a nuestro tejido o a nuestro cuerpo para poder recuperar. El cuerpo no se puede recuperar si no descansa, entonces por eso se prioriza, por ejemplo, a los atletas o a las personas que tienen deportes de alto rendimiento, se les prioriza el descanso, porque si no descansan, no van a poder rendir en sus entrenamientos o prácticas que tengan en el día a día. Entonces, ¿qué necesitamos para que el músculo crezca? Estímulo, que es el entrenamiento, la proteína, que es la alimentación, que tiene que estar adaptada al requerimiento, depende el kilogramo de peso que tenga este paciente, energía y nutrientes, tener las calorías suficientes. ¿Qué pasa con las dietas que hacen los pacientes? Muchas veces consumen menos calorías de lo que su metabolismo basal necesita y no se consume
lo que realmente necesitan. Por ejemplo, nosotros tenemos una tasa metabólica basal en la cual el cuerpo, esa tasa metabólica basal, la consume para eliminar desechos, eliminar toxinas, para estar en reparación, para bostezar, para que tus pulmones se mantengan funcionando mientras duermes. Entonces, para todo eso el cuerpo necesita energía y esa energía es la de la tasa metabólica basal. Cuando consumimos menor cantidad de calorías a esa tasa metabólica basal, el cuerpo empieza a tener tropiezos. Al inicio empiezan a perder peso, pero luego se estancan y empiezan a tener diferentes tipos de, se puede decir, comportamientos extraños en función a su sistema digestivo, ¿no? Entonces, por eso es importante siempre hacer planes de alimentación que no sean menores a su tasa metabólica basal. Porque si ustedes le quitan esa energía al cuerpo, el cuerpo deja de rendir. Me da sueño, me siento cansada, me siento que no puedo más, me siento fatigada, porque le estoy quitando la energía que el cuerpo necesita para realizar todos estos procesos que son vitales, ¿no? Y por último, la recuperación, que es lo que les digo que es el descanso. Tener un mejor descanso nos ayuda a tener una mejor calidad de vida y nos ayuda a reparar. Bien, generalmente, ¿cuál es la cantidad de proteína que normalmente ciertas guías dicen? Y es que depende. Cuando un paciente quiere ganar masa muscular o hacer hipertrofia, las constantes nos indican que puede ser de 1,6 a 2,2. ¿En qué se basa este 1,6 o cuándo 1,7 o cuándo 1,8 o cuándo 2? Depende de qué tan avanzado está el paciente, porque si es un paciente que recién va a querer ganar masa muscular y no está acostumbrado o no va a llegar a cumplir el requerimiento de proteína que su cuerpo necesita, no le podemos poner tan alto este requerimiento. Pero si es una paciente que no pesa tanto, que ha pasado por una pérdida de peso y ha perdido mucho peso, sí le puedo poner el requerimiento alto de proteína para que no pierda masa muscular. Bien, entonces siempre va a ser esta constante por kilogramo de peso. Eso es lo que nosotros hacemos o lo calculamos en consulta. Esto solo es como una constante como para que lo sepan, ¿no? Grasas, en dietas que son bajas en carbohidratos, la grasa ocupa una mayor proporción, pero debe ser de calidad. Aguacate, aceite de oliva, frutos secos. No estoy hablando de aceites vegetales, de tal vez mayonesas que tienen grasas inflamatorias. Estamos hablando de grasas de calidad. Eso es lo que yo quiero tener como prioridad, es grasas de calidad, ¿no? Eso siempre va a ser lo más importante, ¿no? Entonces, muchas veces por miedo, justamente ahora vi un comentario, por miedo a consumir grasas, eh, dejamos de consumirlas y entonces la dieta se desequilibra, me da ansiedad y me siento mal porque no le estoy dando al cuerpo ni lo uno ni lo otro. No le estoy dando ni la cantidad de carbohidratos, los quité, pero le estoy dando grasas, pero no le estoy dando la cantidad de grasas que necesita ese plan de alimentación, ¿no? Bien. Y los carbohidratos realmente van a depender realmente del entrenamiento que tenga el paciente, si es intenso o no, y si no están consumiendo carbohidratos, como digo, consumirlos, consumir las grasas adecuadas a ese requerimiento, ¿verdad? La mantequilla sí se puede porque es de origen animal. Lo que pasa es que hay mucha evidencia, mucha información dispersa. Por ejemplo, cuando dicen no consumas el aceite de coco porque es saturado, pero realmente no es inflamatorio como tal. Incluso si nosotros cocinamos con aceite de coco, tiene igual un punto de humo más alto que el mismo aceite de oliva, ¿no? Entonces, siempre hay que leer un poquito más y no dejarnos como influenciar. Hemos tenido muchos mitos de que la mantequilla es mala, que la mantequilla realmente si vamos a consumir mantequilla que sea de origen animal. Cuando hablo de mantequilla, estamos hablando de mantequilla de origen animal, que es la barra, la que vende en el súper, que si yo la dejo sin refrigeración se va completamente aguadita, ¿no? Las margarinas no, porque esas vienen de aceites vegetales hidrogenados, pasan por un proceso de hidrogenación. Al hidrogenarse, estas se convierten en inflamatorias, ¿no? Ya les voy a contestar estas preguntitas ahora que termine. El entrenamiento es vital. Lo que les digo, calorías. Un paciente que está en aumento de masa muscular tiene que comer más calorías de lo que su cuerpo necesita. Por ejemplo, si están haciendo dieta cetogénica, pueden hacerla como superávit, en el caso de que vayan a ganar de masa muscular. El punto es siempre comer más. En cambio, para ganar masa muscular, tengo que comer más de lo que voy a gastar. Por eso siempre los pacientes que están ganando masa muscular
no se los manda que hagan tanto cardio porque van a perder esas calorías de más que queremos tener para que el músculo crezca, ¿no? ¿Estamos claros hasta ahí? Igual ahora les voy a... Ok, entonces voy a leer las preguntas que tienen aquí para poder avanzar. Ya, voy a leer las preguntas que tengo aquí para podérselas responder, ¿ok? Y explicarles a fondo. Y hasta eso les voy a poner la siguiente presentación que tengo aquí, ¿ok? Ok, bien, ahora sí voy a contestar, a ver. Ya, ok. Ya, generalmente aquí dice, tengo miedo de comer grasas porque tengo miedo de subir el colesterol y los triglicéridos, ¿no? Sin embargo, la dieta cetogénica obviamente es un tipo de dieta o plan de alimentación que es de grasas saludables, ¿verdad? Pero esto siempre va a depender del tipo de grasa que consumas. Por ejemplo, si yo consumo grasas inflamatorias como aceites de girasol, fritos, cosas que realmente me inflamen, eso realmente sí me va a causar una alteración, ¿verdad? Pero generalmente si consumimos grasas saludables, ¿verdad? De calidad, como las que ustedes tienen en sus guías, estas van a ser propensas o van a tener o va a ser imposible de que ustedes aumenten su colesterol bueno o malo. Generalmente sí tenemos este criterio de que existe colesterol bueno o malo y realmente los hemos catalogado mal porque realmente estos tipos de colesteroles cumplen funciones importantes. Si ustedes no consumieran grasas, tuviéramos alteraciones hormonales,
porque realmente cada tipo de colesterol cumple una función. Transportan hormonas, transportan proteínas. Entonces, si yo estoy consumiendo grasas de calidad, no voy a tener este tipo de inconvenientes, ¿no? Y lo más importante es que hagan la transición correcta. Muchos pacientes hacen dieta cetogénica un año o 3 meses y ¿qué hacen? Van y de una cambian la dieta a carbohidratos e incluso comen carbohidratos de manera descontrolada. Y eso hace que mis niveles en sangre de grasa de esos cuerpos cetónicos queden en sangre y obviamente al consumir carbohidratos, para bien o para mal, el cuerpo siempre la prioridad van a ser los carbohidratos porque va a consumirlos como tal. Entonces, ahí es cuando los pacientes dicen, hice este plan de alimentación, pero me quedaron los triglicéridos elevados. No es que les quedaron elevados, sino que al cambiar bruscamente o drásticamente el plan de alimentación, dejaron estos niveles en sangre de cuerpos cetónicos elevados. Entonces, eso hace también que causen alteraciones, ¿no? Por eso siempre es recomendable que cuando yo hago un plan de alimentación, hago una transición correcta y de esta forma yo voy a poder ver resultados, ¿no? Entonces, siempre va a ser importante hacer transición de lo que estamos haciendo. Nosotros en la noche a la mañana no vamos a hacer, por ejemplo, en el gimnasio una sentadilla con 100 kilos de cada lado o con 100 kilos, ¿no? Siempre va a ser progresivo. Y así mismo pasa con los planes de alimentación. Si estoy haciendo un plan de alimentación y quiero ya incluir carbohidratos, hay que hacerlo de forma progresiva. Pasamos a una dieta low carb y de esa forma vamos a poder ver resultados, ¿no? Entonces, es así como realmente los planes de alimentación deben funcionar, de manera progresiva, ¿no? Bien, no suelo pesar la comida como carne y huevos hasta sentirme saciada. A la media tarde, café negro más 2 cucharadas de queso crema. Es vital que pase la comida o mida porciones. Generalmente en las guías que ustedes les envían sí hay porciones, porque muchas veces también todo en exceso también este, se desdobla, pues, ¿no? Por ejemplo, si yo como una gran cantidad o un exceso de proteína, por ejemplo, este se va a desdoblar como glucógeno y obviamente va igual como que a desdoblarse como glucosa en sangre porque es glucógeno, ¿no? Pero ¿en qué casos aplica cuando el paciente come una buena cantidad? Por ejemplo, hay pacientes que hacen dieta cetogénica y tienen tiempo y esos pacientes ya solo tienen una comida o dos en el día. Entonces, sí se sirven una buena cantidad de proteína para que en 2 comidas logren cubrir ese requerimiento. Hay pacientes que a veces tienen una comida grande y lo otro ya es más ligera, entonces la primera comida lleva una gran cantidad de proteína. Siempre y cuando ustedes distribuyan este y cumplan el requerimiento, va a estar bien, ¿verdad? A veces se les mezclan 2 comidas, entonces, digamos, me tenía que comer 100 gramos y no me comí la comida que me tocaba, entonces en la siguiente me como 200, ¿no? No es que realmente ustedes tengan que pesar la comida o sean esclavos de pesar la comida. Justamente yo el otro día en mi Instagram les compartí unas historias y les decía, no es que técnicamente tengan que pesar la comida, pero sí pésenla al inicio porque ustedes no conocen de porciones. Si me preguntan a mí, yo sé cuánto es una media tacita de arroz al ojo, sé cuánto es de proteína algo, porque es mi día a día, es mi práctica como profesional, ¿verdad? Pero en el caso de ustedes no lo saben, entonces sí es importante que el paciente sepa cuánto más o menos es 40 gramos de aguacate, cuánto es 100 gramos, cuánto es 150 gramos de carne y así, ¿no? Porque cuando ustedes pesan, ustedes ya al ojo van aprendiendo cuánto más o menos es. Y cuando ustedes no estén en casa o estén fuera de casa y no tengan su gramera cerca para poder pesar los alimentos, ustedes se van a acordar y van a decir, ah, no, más o menos así es como se ve mi plato de lo que yo peso en casa, así se ve. Entonces, por eso sí es importante de que al inicio pesen y si ya no quieren estar tan atadas a pesar, porque realmente la dieta cetogénica no es que cuenta tanto las calorías, ¿no? Sino es el hecho de sentirse saciado, así como ella lo dice. Entonces, pero sí es importante que aprendan, ¿no? Si yo aprendo a saber cuánto es o cuánta es la cantidad o las porciones que yo normalmente consumo, yo me puedo desenvolver bien cuando esté fuera de casa, ¿no? Entonces, es vital, Katy, al inicio pesarla para que aprendan y conozcan de porciones. Para mí es importante que el paciente aprenda a pesar sus alimentos para que conozca al ojo cómo debe verse su plato, cómo debe verse en ese requerimiento actual que tiene que consumir, ¿verdad? Si estoy en pérdida de pesos, cuánto de proteína necesito por comida, cuánto es lo que más o menos necesito, ¿no? Es más por esa razón.
Hay pacientes que tienen desórdenes alimenticios, obviamente con esos pacientes no se va a tener esa misma metodología porque puedo causar una alteración a la patología o el trastorno que tenga la paciente, ¿no? Yo no he podido hacer ejercicio en estas 3 semanas y algo que no entiendo, en las mañanas no me da hambre, como tipo 9 o 10, porque me parece, y ya porque me parece tarde, luego no me da hambre hasta las 4 o 5. Claro, sí. Cuando ya los pacientes empiezan a hacer dieta cetogénica, ¿qué es lo que pasa? Se sienten más saciados. Recuerden que las grasas aportan más calorías que los carbohidratos y por ende, al ser más calóricas, me van a dejar más saciada. Incluso las grasas se demoran más en digerirse, entonces por eso nos sentimos llenas. Es normal que una paciente tenga 2 comidas en el día, como lo que hacíamos el ejemplo con una de sus compañeras que preguntaba aquí. Entonces, por ejemplo, ella junta, si por ejemplo en la guía tiene 3 tiempos de comida, ya no tiene tres, sino que ella los hace en dos, porque solo en 2 horarios de comida ya le da hambre. Entonces ahí tiene que distribuir, en esas 2 comidas, tiene que distribuir su cantidad de proteínas, su cantidad de grasa. La cosa es que tiene que equilibrar las sus comidas para que tampoco exista un déficit, ¿no? Eso es lo importante, equilibrar. Y es normal que te sientas así porque normalmente la dieta cetogénica te deja así, saciada, ¿no? Es normal. Cuando los pacientes empiezan a hacer dieta cetogénica, empiezan con 3 comidas, luego ya se van el cuerpo adaptando, luego se empiezan a sentir un poquito mal por quitar el grupo de carbohidratos y luego finalmente los pacientes cuando ya se adaptan, esos pacientes ya tienen entre 2 comidas al día, ¿no? Que es lo que hacen, pero lo que yo les recomiendo es eso, que distribuyan sus proteínas o el requerimiento de proteína, ya sea en la comida 1 con la comida 2. Traten siempre de complementarlo. Hay pacientes que no les da mucha hambre en la noche incluso y lo terminan complementando con la proteína en polvo, ¿ok? Bien, ahora vamos a ver el segundo tema. Y esto es muy importante. Realmente yo he visto que ahora dan bastantes charlas acerca de salud y microbiota intestinal. Y sí, cobran porque hacen como certificaciones y bueno, realmente esto es algo he tratado de resumírselos en esta presentación para que lo sepan. Muchas veces, o bueno, ya ahora está muy en tendencia y se está hablando muchísimo de la microbiota intestinal. Todo decimos, ah, sí, la microbiota, ah, sí, el intestino, ay, tengo disbiosis, toma probióticos, que eso te va a ayudar a mejorar. Pero también tenemos que saber cómo funciona el intestino, qué es lo que está pasando. Siempre es importante saber, conocer y entender por qué, cómo funciona mi intestino y por qué todo lo que pasa depende de mi intestino. ¿Por qué si me da una alergia depende de mi intestino? ¿Por qué si estoy resfriada depende de mi inmunidad? Todo eso es importante para poder tener una mejor calidad intestinal y así tener una mejor calidad de vida y a la vez evitar patologías, ¿no? Ok, avanzamos. Bien, a ver, tengo una pregunta aquí. Déjame avanzar. Mm. El kefir. A ver, el kefir, si están en ayunas, por ejemplo, si ustedes su ayuno es a las 12 del día, obviamente desde el momento que consumen kefir rompen ayuno. Si se lo tomas 8 de la mañana y tu ayuno es hasta las 12, ya rompiste ayuno. Eso es como de manera inicial, ¿no? Generalmente 100 ml de kefir tiene entre 4 y 6 gramos de carbohidratos, ¿no? Pero si recién están empezando a hacer dieta cetogénica, esperen después del mes para que empiecen a tomar kefir, para que el cuerpo se adapte, ¿no? Metabólicamente. Lo que sí les recomiendo es, o lo pueden hacer a los 15 días que ya sientan que están en cetosis, que tomen entre 100 ml, está bien. Incluso he visto ahora que se está manejando bastante este tema del kefir porque ayuda a desinflamar, porque tiene estos probióticos, normales, saludables y se toman un shot en ayunas y ayuda a mejorar la digestión y todo. Entonces, o sea, sí lo pueden hacer. Lo que sí les pido es que traten de que busquen un buen kefir fermentado. Hay kefir con
como el lácteo como tal, y también hay kefir de agua. Hay varias opciones, pero si lo van a consumir el que es el lácteo como tal, no más de 100 ml para que eviten salirse de ese dosis, ¿ok? Habiendo contestado esto, vamos a entrar en materia en lo que es el intestino. Realmente a mí me encanta hablar de intestino porque realmente ahí es la clave y cómo funciona todo, ¿no? ¿Qué pasa con el intestino y por qué se llama el segundo cerebro? Tenemos diferentes reflejos, ¿verdad? ¿Qué es un reflejo? Eh, Me pica algo y tengo el reflejo de rascarme. Me hincan con algo, tengo el reflejo del dolor. Esos son reflejos automáticos que los generamos por el cerebro, ¿verdad? ¿Por qué denominamos el intestino como el segundo cerebro? Porque tenemos chispas o señales que se conectan directamente al cerebro, están vinculados, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros sentimos una sensación a nivel visceral? ¿Qué pasa con las sensaciones de, por ejemplo, estoy nerviosa y me duele el estómago? Tengo mucha rabia o ira y se me descompone el estómago y automáticamente lo que comí, ¿cuál es el efecto automático? Diarrea, ¿verdad? Esos son los reflejos o las chispas que tiene y entonces por eso se denomina el cerebro, el intestino, el segundo cerebro, porque es capaz de sentirse afectado por las diferentes emociones, ¿no? ¿Cómo funciona mi intestino? Generalmente se lo llama segundo cerebro porque es autónomo. ¿Qué quiere decir? Que actúa por sí solo. Me siento nervioso, mi intestino empieza a sonarme, todos mis intestinos empiezan a sonar o a moverse, a tener movimientos peristálticos, es como se llama normalmente, porque tiene un sistema nervioso entérico, tiene muchas terminaciones nerviosas, ¿verdad? Es por eso que cualquier emoción fuerte, o hay pacientes, los pacientes que tienen depresión o cuando estamos tristes o hemos pasado por un evento catastrófico, ¿qué es lo que hace el intestino? No asimila nada de la comida, sino que todo lo que comemos, ¿qué es lo que pasa? Se suelta, que es igual a diarreas, ¿verdad? ¿Cuál es la mayor parte de nuestro sistema inmunológico? El 80%. Por eso siempre decimos, la inmunidad está en el intestino. Si yo no tengo una microbiota o un intestino bien repoblado de bacterias, como vemos en ese dibujito, vamos a tener disbiosis, es decir, que vamos a tener problemas con nuestra inmunidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay desequilibrio en el intestino? Gases, distensión, tenemos problemas para absorber alimentos o digerirlos, tenemos problemas con la lactosa. Eh, si sufro de estrés, también las bacterias, estas bacterias, imagínenselas así, estos dibujitos, estos muñequitos son bacterias y estos son nuestros microorganismos. Pero ustedes dicen, pero ¿por qué el intestino tiene que tener bacterias si las bacterias son malas? Es todo lo que nos han hecho creer que siempre las bacterias, los microorganismos son malos y tienen un impacto negativo. ¿Qué es lo que pasa en el intestino? El intestino, ¿cómo empieza la función principal? Nosotros iniciamos desde el momento en que vemos los alimentos. Si nosotros vemos algo rico, ¿qué pasa? Llegan señales al cerebro y empezamos incluso a salivar. Qué rico, queremos comer ese alimento. ¿Cuál es la función? Empezamos con la función mecánica que empieza en la boca y termina en el intestino de forma química. Cuando hablamos de forma mecánica, ¿qué es lo que pasa? Empieza la descomposición de los alimentos. Introduce el alimento a mi boca y empiezo a masticar. Si nosotros no masticamos bien los alimentos o tenemos un estilo de vida acelerado, como de pie, rápido, voy masticando tan rápido que suelen pasar pedazos grandes de comida por el tracto digestivo y eso hace que desde ahí no inicie la digestión de forma correcta. Por eso es correcto masticar alrededor de 20, 30 veces cada bocado de comida. Eso hace que el alimento pase totalmente descompuesto y pueda llegar al estómago y a los diferentes líquidos para poder realizar una buena digestión, ¿verdad? Entonces, según el estado de mi intestino o en el estado que se encuentre, yo puedo tener una buena digestión, pero recuerden que la digestión inicia en la boca. Yo tenía una paciente que se llenaba mucho de gases. Yo la mandé a hacer exámenes, trabajábamos con el gastroenterólogo y habían vegetales que la llenaban de gases, habían alimentos que los cocía y la sentaban un poco mejor. Eh, Hicimos varias cosas. Empezó a suplementarse con probióticos, mejoró, pero el problema seguía. Luego,
Empezamos a analizar su rutina del día a día y yo empecé a decirle como que cómo era su día, cómo iniciaba. Y resulta que ella tenía un estilo de vida muy acelerado. Ella trabajaba en una oficina, pero ella ni siquiera salía a almorzar, sino que más bien ella comía en la oficina, comía súper rápido, comía mientras estaba trabajando, ni siquiera terminaba de comer. Entonces, ahí hubo, ahí pudimos encontrar el problema. Y ese era el problema principal, porque ella se había hecho algunas endoscopías y seguíamos como que con el problema, ¿no? Entonces se me ocurrió decirle que el horario de su comida, de su almuerzo o todas las comidas principales sean sagradas para ella y trate de masticar. Mastique, mastique, mastique. ¿Y ustedes qué creen que pasó? Esta paciente mejoró muchísimo. Sí habían alimentos que le molestaban, pero no era el punto de que ella se distendía totalmente. Ella todo su abdomen se inflamaba bastante. Ella en el trabajo, eh, ya la falda, como que su faldita no que usaba para el trabajo, tenía que soltársela en el horario después de la tarde porque al comer de nuevo se distendía y esto estaba súper inflamado. Entonces imagínense cómo estos pequeños cambios hacen que se asimilen mejor los alimentos. Así que si ustedes comen rápido, quiero que pongan en práctica esto. Mastican alrededor de 20, 25, 30 veces los bocados de su comida, que sientan que está completamente triturada e incluso van a poder sentir el verdadero sabor de las cosas. Yo también tenía una paciente que le gustaba como que mucho, tenía tendencia a comprar como que cosas poquito procesadas, como que todo era más rápido, ni sé qué, y compraba ciertas cosas ya, así. E incluso habían alimentos que no le gustaban. Y yo le aconsejé a ella que mastique bien. Entonces, cuando tú masticas bien, ya logras tener el verdadero sabor de las cosas porque tus papilas gustativas se mezclan con estos alimentos, ¿verdad? Entonces, asimismo, ella logró sacar ciertos alimentos que se dio cuenta que eran muy químicos y procesados y logró implementar alimentos que realmente tenían un valor nutricional y llegó a darse cuenta de que le gustaban mucho. Entonces, miren todo lo que les he explicado solo por este proceso, por el hecho de descomponer los alimentos de forma correcta. Solo el hecho de que yo ya mande mis alimentos completamente descompuestos, ayudo a que mi digestión también sea mucho mejor. ¿Qué pasa luego, por ende, en el intestino? Si mi mucosa está alterada, lesionada, ¿verdad? Y los alimentos, para variar, tras de que por sí tengo disbiosis, no los mastico bien y mando pedazos grandes de comida, al yo no tener buenas enzimas digestivas, van a haber problemas en mi intestino y me voy a inflamar, me voy a llenar de gases, voy a tener eructos, por eso mismo, por no tener una buena microbiota intestinal. Este es el diagrama completo y me gustaría que ustedes visualicen. Del lado izquierdo tengo una mucosa intestinal sana y si ustedes ven estas bolitas aquí, estas son las uniones estrechas y cuando mi intestino está sano, esto de aquí, estos como cositas rosadas grandes que parecen dientecitos, son las células del intestino y estos se llaman enterocitos. Estos enterocitos, cuando funcionan de forma correcta, cuando estas uniones estrechas están aquí bien puestas, va a hacer que el intestino sea muy selectivo y no permita el paso de sustancias. Es como que yo tenga esto así. Estas son mis vellosidades y están muy cerradas y por más de que yo quiera meter algo aquí, no va a pasar porque va a ser muy selectivo su paso, ¿verdad? Y si ustedes ven, y quiero que entiendan que el intestino es un ecosistema, el intestino tiene bacterias buenas y bacterias malas, pero cuando yo tengo ese ecosistema de intestino en equilibrio, no va a pasar nada porque está equilibrado. El problema es cuando hay más bacterias que tienen un impacto negativo, hay predominando este ecosistema, ahí es cuando vamos a tener problemas. Por ejemplo, si yo tengo un exceso de arqueas, que es un tipo de bacterias que tenemos, ya las tenemos en el intestino, pero si yo las tengo en exceso, estas arqueas van a producir gas metano y este es el causante de que muchas veces los gases que expulsamos tengan un olor a metano, a gas, porque se fermenta. Por eso no es normal que un paciente expulse gases con ese olor. ¿Ya? Exacto. Entonces, deberíamos, por eso, cuidar la salud intestinal y equilibrarla, tener menor cantidad de arqueas
porque esto hace que este gas metano se fermente, se fermente, se fermente, y es así como tenemos problemas de disbiosis, problemas de SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Entonces, si vamos del lado derecho, vemos una mucosa intestinal dañada, ¿verdad? Si se dan cuenta que las dos tienen un ecosistema que se exponen a microorganismos patógenos, tienen bacterias buenas, capas de moco, residuos de comida, pero en en un intestino sano, este va a ser muy selectivo al receptar que entra y que sale. Cuando yo tengo una mucosa intestinal dañada, si se dan cuenta que no hay uniones estrechas y no hay paso, las uniones están así, abiertas. Entonces, cualquier tipo de alimento o sustancia o microorganismo patógeno va a llegar al intestino, va a entrar a las células y por ende va a producir reacciones inflamatorias, que son las que normalmente los pacientes tienen y los tratan como una normalidad, pero realmente sí deberíamos tratar ese desequilibrio, ¿no? Entonces, acuérdense siempre de este cuadrito. ¿Por qué sucede y por qué mi intestino? Les explico acá. Cuando mi intestino está sano, es un intestino sano, ¿verdad? En cambio, cuando mi intestino se daña, se hace permeable, ¿ya? ¿Qué hace que el intestino se haga permeable? Es decir, que empieza a segregar demasiados líquidos o que pase cualquier tipo de sustancia. La mala masticación, que es lo que les explicaba al inicio. Yo, si no mastico bien, voy a ya tener problemas digestivos. Si yo vivo consumiendo omeprazol o antiácidos, porque creo que esa es la solución, generalmente hay pacientes que son esclavos al omeprazol o a los antiácidos. ¿Qué pasa cuando yo consumo una gran cantidad de este tipo de alimentos o antiácidos, medicamentos? Como ustedes dicen, son antiácidos, bajan la cantidad de ácido clorhídrico, ¿verdad? Pero se acostumbran tanto a consumir estos antiácidos que hacen que el ácido clorhídrico baje su cantidad de ácido como tal. Y recuerden que nosotros necesitamos ácido para poder digerir lo que estamos consumiendo o lo que llega al estómago. Entonces, consumen tanto antiácido que la cantidad de ácido clorhídrico, o sea, la calidad baja. Entonces eso hace que el estómago ya no tenga la misma digestión para degradar e incluso no degrada igual las proteínas. Y por eso también hay pacientes que dicen, como carne me inflamo, pues, porque tienes una baja cantidad de ácido clorhídrico que te impide digerir ese tipo de alimentos. Los déficits de enzimas pancreáticas son los que también me impiden tener una buena digestión. Entonces, recuerden esto, tener una mala digestión es igual a fermentación y putrefacción de gases y colitis, ¿no? Hay pacientes que tienen colitis, no sé si alguien tiene colitis, pero realmente es muy molestoso y por eso es importante tratar. Hay enfermedades mucho más crónicas como el síndrome de Crohn, incluso hay pacientes que tienen divertículos solo por el hecho de no haber tratado su intestino cuando era necesario, ¿no? ¿Por qué se interrumpe la barrera intestinal? ¿Por qué se rompe? ¿Por qué estas uniones estrechas se abren y se rompen? Por dietas bajas en fibra. Yo quiero que sepan que a pesar de que ustedes estén haciendo dieta cetogénica, no están alejadas de consumir vegetales y verduras. Pueden consumir espárragos, pueden consumir lechuga, espinaca. Hay vegetales que no contienen carbohidratos. Y recuerden que al comer fibra, no solo se alimentan ustedes, nuestras bacterias buenas de nuestro intestino se alimentan de esta fibra. Estas son las llamadas prebióticos. Los prebióticos son los alimentos directos para nuestras bacterias, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo probióticos, los probióticos son las bacterias buenas, las bacterias que llegan al intestino. ¿Qué pasa con los probióticos que consumimos? Yo consumo probióticos y ellos llegan a repoblarse en nuestro intestino. Es como que ustedes hacen más grande la comunidad de bacterias buenas. Pero estas bacterias tienen que alimentarse y se alimentan de los prebióticos, que los encontramos en las fibras de alimentos integrales o de vegetales, ¿verdad? Entonces ellas se alimentan de eso, ellas viven así. Si ustedes no consumen vegetales, tienen una baja calidad, estas bacterias no tienen que comer y entonces empiezan a morir de hambre. El abuso de fármacos, antiinflamatorios, antibióticos y antiácidos, a más de bajarles la cantidad de ácido clorhídrico, eh, eso hace
que se baje la cantidad de ácido clorhídrico y también nuestras bacterias del intestino se alteren. Se altera la cierta cantidad de antibióticos. Tengo un paciente, y eso normalmente pasa en los niños. Un niño tuvo una infección, llevó a mi hijo al hospital, le dan una gran cantidad de antibióticos y ¿qué pasa? Se barre toda la microbiota intestinal. Cuando el niño llega a casa, cualquier alimento que yo le doy lo inflama, lo distiende, le da diarrea. ¿Por qué? Porque se alteró la microbiota intestinal. Los antibióticos muy fuertes también barren la microbiota intestinal, es decir, que matan las bacterias buenas del intestino. ¿Ya? El estrés y el mal descanso, microbiota intestino-cerebro, son las conexiones importantes y las bacterias mueren muy rápido con la alta carga de estrés. ¿Qué pasa con un paciente estresado? No asimila bien los alimentos, tiene constipación, le sienta mal la comida, se inflama, siente dolor después de comer, le da diarrea, le dan gases. Es por eso. El nivel alto de cortisol, citoquinas inflamatorias, hace que mi intestino no asimile bien nada y tenga problemas. Realmente, eh, esos son los factores más importantes que hacen que mi intestino se altere, ¿no? El sedentarismo y falta de actividad física. Recuerden que el ejercicio libera endorfinas y esto hace que la carga de cortisol baje. Estoy estresada, me siento cansado y lo que hacemos es acostarnos. Más bien deberíamos salir a caminar. Si no tienes muchas ganas, no irte al gimnasio o hacer un deporte extremo como tal, pero sí sal y camina, ¿verdad? Para que de esta forma puedas liberar endorfinas y bajar la carga de cortisol. Si sientes que cumples la mayoría de estos puntos, como mala masticación, abuso de medicamentos, dieta baja en fibra, estrés y sedentarismo, tentativamente puede ser una persona que tiene intestino o disbiosis. No ir al médico y decir, me dijeron en una charla que tengo colitis, me dijeron, no, puede que no tengas intestino irritable, colitis, pero sí puede que estés teniendo un poco de disbiosis y eso sea la causa por la cual te inflames, te estriñas y todo, ¿no? En el caso de que por ahí vi una paciente que me dice que sufre de estreñimiento, cuando hacen dieta cetogénica, lógicamente quitan la fibra porque no están consumiendo los carbohidratos, para bien o para mal, contienen fibra y eso hace que también se mejore esta parte, ¿no? Del intestino. Al yo consumir fibra, también voy mejorando el tránsito intestinal, voy empujando, voy empujando. Tenemos la fibra soluble e insoluble. La soluble es la que va a formar un gel viscoso que cuando se vayan formando las heces va a hacer que su expulsión sea más rápida porque produce un gel viscoso. Y luego tenemos la fibra insoluble, que es la fibra que le da la forma a las heces. No es normal que un paciente haga diarrea. Un paciente tiene que expulsar sus heces firmes, no sueltas, porque las dos fibras van a ser el complemento. La fibra soluble te va a brindar agua para cuando expulses heces no sean dolorosas y asimismo la fibra insoluble va a darle forma a tus heces para que de esta forma el tránsito intestinal sea de forma correcta. Y finalmente tenemos aquí lo que es la microbiota, donde tenemos bacterias, hongos y levaduras. Como yo les dije, es un ecosistema lo que forma el intestino y por eso debemos cuidarlo. Tenemos una gran cantidad de bacterias, las buenas que tenemos, porque existen muchísimas y algunas están en descubrimiento. Tenemos bacteroides, Bifidobacterium, Faecalibacterium, tienen nombres raros. Pero es importante saber que el intestino es un ecosistema maravilloso y que debemos saber equilibrarlo, ¿no? Entonces, si estamos en sincronía con nuestro intestino, todo va a estar bien, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la microbiota de nuestro intestino? Función de barrera, recuerden las uniones. Si tenemos uniones sanas, no vamos a permitir el paso de cualquier sustancia. Metabólica, porque favorece la digestión. Defensa, a mayor cantidad de bacterias que yo tenga en mi sistema, voy a tener mayor inmunidad y mi cuerpo va a defenderse de estas bacterias. Y mantenimiento, ya que realiza algunas funciones de mantenimiento en nuestro intestino, ¿no? Bien, perfecto. Las que no me siguen, me pueden seguir en Instagram. Yo siempre ahí les estoy compartiendo contenido. Y bien, si no tienen más dudas o preguntas,
Igual así sea que estén haciendo dieta cetogénica, consuman vegetales para mejorar este tránsito intestinal, hidrátense para que de esta forma, aquí está, me pueden seguir las que no me siguen. Entonces, de esta forma ustedes pueden mejorar este tránsito intestinal. Si no hay ningún tipo de duda o pregunta para mí, las dejo ir. Así que déjenme ver si no me han dejado ningún tipo de duda o pregunta. ¿Todo está claro? Los batidos de proteína, realmente sí, o sea, digamos, estoy haciendo dieta cetogénica, realmente estuve a full, sí tuve la primera comida, pero yo tengo la última y realmente no tengo mucho apetito, me hago un batido de proteína. Me hago con leche de almendras, puedo poner un aguacate ahí y la proteína, listo. ¿Por qué no recomiendo hacerlo siempre? Porque si no el cuerpo se acostumbra como a solo consumir ese tipo de líquidos y realmente el cuerpo para sentirme saciado necesito el acto mecánico de masticar para sentirme más saciada, porque igual el batido son calorías líquidas, voy a llegar al requerimiento con la proteína, pero no hacerlo siempre, ¿no? Yo siempre digo, no, un batido de proteína no siempre va a ser el reemplazo todos los días. Esto me sirve cuando no tengo mucho apetito, llegué cansada, no quiero cocinar, bueno, me tomo el batido de proteína, pero no siempre, ¿no? Entonces, eso, y siempre que la proteína que ustedes vayan a consumir sea 100% proteína, que no contenga carbohidratos, hay proteínas que vienen con muchas cosas, quemadores, que realmente al paciente le causan problemas dermatológicos, entonces la proteína, entre más pura sea, va a ser mucho mejor. Entonces, eso. Siempre busquen pureza en sus proteínas, que sean proteína pura como tal. ¿Ya? Incluso hay las proteínas HD, que son las iso HD, que son puras. Entonces, eso. Bueno, si no tienen más preguntas para mí, déjenme ver si tengo algo más por aquí. Ok, muchas gracias a ustedes. Que tengan una feliz noche. Gracias por su tiempo y por su atención. Déjenme ver, tengo aquí una pregunta más. Pueden ser unas 3 veces a la semana. O sea, yo digo como para no acostumbrarte tanto, pues no a consumir a proteína como tal, ¿no? Los frutos rojos, si ya los tienen prescritos dentro de su plan de alimentación, listo. No me acuerdo cuántas semanas tiene Katy haciendo dieta cetogénica, pero eh, se puede consumir. Los frutos rojos son los que menor cantidad de carbohidratos tienen, así que, y el índice glucémico es súper bajo, así que pueden consumirlos. Eh, Consúmelos a partir de la segunda semana. A partir de los 15 días ya puedes hacerlo. Tienes los 15 días, ahí empiezas a consumir. Es mi mejor recomendación, ¿ok? Bien, muchas gracias por su tiempo, por su atención, que tengan una feliz noche.